Hola, buenos días, buenas tardes a toda la comunidad que nos acompaña en el día de hoy. Para todos los que me conocen y para quienes no, soy Franco Cruz, licenciado en Ciencias de la Comunicación y cofundador de la editorial Somos Freelancers. Hoy es un día muy especial porque vamos a estar comenzando un programa nuevo que va a ser con entrevistas con autores que nos van a estar visitando en la ciudad de Altagracia en el mes de noviembre para el Encuentro Internacional de Autores en primera instancia, y posteriormente va a ser un espacio que va a alojar a centenares, esperemos, de escritores y autores de todo el mundo que quieran compartir sus ideas, que quieran contar sus aventuras en el mundo literario. Hoy nos acompaña es un abogado, es un licenciado, un doctor, un especialista en derecho, en leyes, un escritor con más de 2 libros de trayectoria, que es el señor Padilla, Roberto Salinas Padilla, quien nos va a estar visitando el día de hoy. Quien lo tenemos ya en línea y vamos a pasar muy rápidamente a la entrevista para no hacerlo esperar. A ver si está disponible. Bien, un segundo. Acá lo tenemos. ¿Cómo va, doctor José? Bien, tiene el micrófono. Sí. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Por favor, buenas sí. tardes. Muy buenos días. Eh, Quería saber primero si desde dónde estás conectado, porque si bien sos de México, oriundo de México precisamente, sos un jurista que suele estar por todo el mundo con estudios en diversos países de la región y de Europa también. Así que quería saber dónde te recibe esta entrevista el día de hoy. Así es, Franco. Pues antes que nada quiero mandar un saludo a todos ustedes, a ti en particular, a la licenciada Muriel, a todos los internautas que el día de hoy están en este programa, a las personas que están interactuando en tiempo real a través de redes. Pues como tú lo dices, soy mexicano, me encuentro actualmente en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, mi casa de donde yo soy oriundo, de donde soy originario, y el día de hoy aquí me recibe la entrevista. Desde aquí, desde la ciudad de las montañas, la tierra del cabrito, te mando un saludo a ti y a todos y me da mucho gusto que me hayan invitado y tener la oportunidad de compartir estos momentos con ustedes. Bien, antes que nada te voy a pedir mil disculpas. Estoy un poco nervioso porque hoy me toca abordar 2 partes del trabajo. En parte estoy a cargo de la técnica, soy el que está poniendo las fajas, el que está coordinando los videos, las entrevistas, estoy haciendo bastantes cosas técnicas. Y al mismo tiempo un lugar que me encanta, que es acá, frente a la pantalla, entrevistando a nuestros autores. Y bueno, si bien son 2 cosas que amo y me encantan, nunca las había hecho juntas y por eso hoy puedo estar un poco distante, un poco trabado. Así que bueno, antes que nada consultarte, ¿cómo conociste la editorial y cómo tomaste esa fantástica decisión de acompañarnos en el encuentro internacional de noviembre? Mira, verás, así te voy a comentar muy rápido. La realidad es de que yo supe y conocí de ustedes a través de una autora
de una escritora que conocí el año pasado en la ciudad de Viena, Austria, y a través de ella fue como di con ustedes. La verdad, la editorial está ampliamente reconocida, ampliamente recomendada, y cuando me hablaron de esta oportunidad de estar con ustedes y presentar mis libros en la República Argentina, precisamente en la ciudad de Altagracia, no lo dudé y dije, ahí, yo voy y estaré con ustedes. Esa es la forma en la que llegué. Me encanta, bienvenidas a esas recomendaciones, bienvenidos a los autores que nos acompañan como siempre. Aprovecho mandarles saludos al otro lado a autoras que ya nos están viendo, ya están dejando sus saludos, como Mirage Project, como Nancy Legra, que nos acompañan el día de hoy con sus comentarios. Y quería consultarte también, ya que empezamos a hablar del mundo editorial, eh, ¿cómo se te dio este acercamiento a la literatura? Porque vos sos un reconocido académico con gran trayectoria en tu campo, pero más allá de este prestigio académico, decidiste dar un paso más allá y escribir tus libros. Por favor, contanos al respecto. Mira, esa pregunta es muy importante y muy interesante. Es una de las grandes preguntas que hasta el momento, en lo que va del transcurso de mi vida, se me han formulado 3 veces. Y en esta ocasión tú eres la tercera persona que me hace esa pregunta. La realidad es que yo jamás, Franco, nunca pensé en escribir un libro. No estaba en mi plan hacerlo. Como dices tú, yo soy un abogado, pertenezco a un área del conocimiento eh, diferente, distinta, en el que habitualmente los abogados estamos acostumbrados a escribir demandas, a escribir argumentos, a leer libros, a leer doctrina, jurisprudencias, tesis, pero no estamos acostumbrados a ir al campo de la literatura. Cuando nosotros vamos al terreno de las letras, lo hacemos a través del lenguaje escrito o lo hacemos a través de argumentos en una sala de juicios, en un tribunal. O cuando estamos en el ámbito eh, legislativo, llegamos al terreno de las letras a través de la proposición de ideas, a través de la incitación de un proceso legislativo para crear o reformar una ley. Yo jamás pensé en escribir un libro, sin embargo, el punto o el momento en el cual llegó la idea de escribir un libro fue porque al término de mi investigación doctoral recibí, eh, cuando tú terminas aquí en México, no sé cómo sea en Argentina o en otros países, pero cuando tú terminas los estudios doctorales aquí en México, presentas tu examen de oposición o tu examen profesional en el cual vas ante los sinodales y las personas que están ahí te someten a un exhaustivo examen de conocimiento en el cual tienen por objetivo hacer que tú defiendas tu idea. Si no tienes la capacidad de defender tu idea, entonces tu tesis no deja de ser simplemente una opinión. Debes de argumentar y de sustentar lo que estás diciendo en tu tesis. Cuando yo terminé mi tesis de doctorado, recibí una invitación por parte de los abogados colombianos, por parte de los académicos colombianos, en donde se me invitaba a escribir un artículo en donde se reflejaran las conclusiones o los puntos concluyentes de mi investigación doctoral a través de un artículo y que de esta manera se diera a conocer. Yo agradezco públicamente en tu programa, la primera vez que lo hago, a la Universidad de Medellín, Colombia, que me dieron la oportunidad a través de su revista científica de escribir un artículo en el que revelara los puntos concluyentes de mi investigación. Ese artículo se publicó en una revista científica indexada que se dio a conocer en el mundo académico, valga la redundancia, mundo, cuando hablo de mundo, se dio a conocer en las universidades de los 5 continentes, y la sorpresa fue que en 2 meses ese artículo tuvo más de 580 descargas, que para hablar de un artículo científico, déjame decirte que es muy difícil que las personas se pongan a leer artículos científicos. Las personas leen literatura, leen cuentos, leen otro tipo de
de historias escritas. Pero una tesis o los puntos concluyentes de una investigación, la gente no lo lee. Simplemente los que lo leen son los académicos y son los estudiantes. El punto es que una vez que esto sucedió, de pronto conocí a una persona que en el mundo es muy conocida. Su nombre es Francisco Navarro Lara. ¿Tuviste Y el el gusto de doctor conocerlo? ¿Perdón? ¿Tuviste el gusto de conocerlo? Eh, bueno, no entendí lo que dices. ¿Cómo dices? Perdón, si tuviste el gusto de conocerlo a Francisco. Bueno, lo conocí a través de internet. Bien. Hasta ese momento yo no lo conocía físicamente ni personalmente. Simplemente a través de correo electrónico. Bien. Te voy a Cuando... hacer un pequeño punto, ya que nos acercamos a la idea. Y es esto de que muchas veces nos desenvolvemos a nuestro campo, conquistamos muchos espacios académicos, pero como bien vos señalás, por ahí el paso siguiente, lo que viene después, el desafío, es que ese conocimiento se transforme efectivamente en un cambio social, que genere una transformación en la sociedad de nuestros lectores, de nuestros seguidores, nuestra audiencia, y es ese el paso que, a mi criterio, muchas veces nos conduce a adentrarnos en la literatura. Y yo creo que en tu caso, lo voy a remarcar porque ambos libros creo que buscan una transformación. Ambos libros nacen desde el campo en el cual te desempeñaste o te desempeñaste y buscan conquistar una transformación social, conquistar las mentes de las audiencias y proponer nuevos horizontes. Ese cambio para esa literatura para transformar es la que me interesa. Y ahora sí te dejo continuar con el surgimiento de tu primer libro, que para quienes no lo conocen es Power Law, el poder de la ley. Es correcto, sí. Bueno, Power Law, el libro precisamente, Franco, nace de esa tesis. Cuando conocí a Francisco a través de internet, cuando empecé a investigar quién era él, qué hacía, y cuando empecé a ver a detalle el tema de lo que había sucedido, el fenómeno que había sucedido con mi artículo, dije, creo que es momento de que la tesis se convierta en un libro. Y entonces fue todo un reto, porque esa tesis tuve que reconfigurarla sin que perdiera el sentido para escribirla en un lenguaje claro, comprensible para la gente que no es abogado, la gente que no es académico. Entonces así nació el libro Power Law, el poder de la ley. En este libro hablo acerca de lo que tú precisamente has mencionado, lo que yo vi en el transitar, en el día a día de mi experiencia profesional en los tribunales, en mi país. He tenido la oportunidad de estar en otros países y ver los sistemas jurídicos de otras partes del mundo, pero este libro en particular nace de mi experiencia profesional, de mi día a día, de las vivencias que yo tuve en el devenir de los juicios en representación de empresas, de personas, incluso de entes gubernamentales, actuando como abogado procesalista, como abogado litigante. Nace así este libro, Power Law, el poder de la ley, en donde evidencio primeramente un problema social que yo considero es un problema grave hasta nuestros días, y entonces entro a una investigación. Tomo fuentes primarias, secundarias, terciarias. Primeramente, en la historia del constitucionalismo, la Constitución mexicana y las anteriores constituciones a la cual nos rige, las leyes federales, pero hago una comparación. Y hago una comparación de cómo se divide el poder, cómo se reglamenta el poder en los diversos países que integran los diversos continentes del mundo, los que forman parte de los distintos sistemas jurídicos del mundo, y nace así este libro, ¿no? Power Law. Bien. Una cosita, porque por ahí
nuestro público, si bien está muy adentrado, muy leído en cuanto a literatura en general, por ahí es un poco difícil en términos legales, ¿viste? Abordar temas complejos que yo creo que aborda en profundidad este libro. Ahora quiero que me lo expliques, así como para que lo entienda al 100%. Yo, según lo que estuve leyendo, lo que me sorprendió, lo que me quedó, es que por ahí abordás esta concentración que tiene el Poder Judicial, que el Poder Judicial, cuando representa al Estado, es como que acumula mucho poder que por ahí deja atado al ciudadano corriente. Pero es la lectura rápida que pude hacer. Vos me podrás adentrar un poco más en hacia dónde apunta este hermoso libro. Claro, claro, mira, en la historia del constitucionalismo en el mundo, que tiene un poco más de 200 años, eh, existen los estados que tienen las constituciones. Las constituciones son las cartas magnas, son la ley primaria de cada país o de cada estado, dicho de otra forma, y son las que establecen esa relación que existe entre gobernantes y gobernados, pueblo y gobernantes, ya sea a través de una forma de gobierno democrática, una forma de gobierno presidencialista, republicana, monárquica, imperialista, tiránica, una dictadura, etcétera. Todas las formas de gobierno que existen en el mundo. ¿Ok? Entonces, la forma en la que se divide el poder, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, viene a partir de dos conceptos ya hoy en día, desde mi punto de vista, que redundan en ser conceptos anacrónicos, que se perdieron en el tiempo, que no están adecuados a la tercera década del siglo XXI. Uno es el contrato social, que es el pacto en el cual un Estado tiene con sus ciudadanos y es la forma en la que el Estado, desde el momento en que estos ciudadanos nacen en el territorio que conforma su Estado, les va a dar prerrogativas a sus derechos humanos, derechos fundamentales. ¿Ok? Y la otra es cómo ese documento primario, esa constitución, va a definir las reglas del juego, va a definir esa relación que existe entre gobernantes y gobernados y cómo se divide el poder, cuáles son los sistemas que existen en ese estado para que funcione. ¿Okay? Entonces, habitualmente o comúnmente las constituciones se dividen en dos capitulaciones, en dos partes. Una que consagra los derechos fundamentales de las personas, las garantías individuales de las personas o los derechos humanos. Llámeseles como se les llame, redundan en lo mismo. Y otra es la forma en que se conoce como la capitulación orgánica, que es en donde el órgano del Estado va a establecer la forma en que está definido el tipo de gobierno y la relación que existe entre los ciudadanos y el propio gobierno. Entonces, esto es conocido desde hace mucho tiempo como la división de poderes, que fue establecida por Montesquieu. Ya estamos hablando de conceptos muy antiguos. Claro, de la época de los contractualistas, la época de los primeros estados nacionales que sin absolutismo. Ajá. Entonces, a la tercera década del siglo XXI, en Power Law, yo lo que estoy hablando es de que, y hablo de México, de mi país, que es en donde yo vivo, en donde yo me desarrollo, que es lo que yo he visto a través de todos estos años y mi experiencia, de cómo el Poder Judicial se convierte en un todo. Cómo en el devenir de los años, desde el nacimiento de nuestra Carta Magna, la historia constitucionalista de nuestro propio país, que ha venido a establecerse a través de diversos movimientos sociales que han existido en nuestro país, diversas cartas magnas o diversas constituciones políticas, cómo se ha venido estableciendo la división de poderes, esa relación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y cuando hablo del Poder Judicial, hablo y evidencio a través de argumentos, a través de la sustentación de lo que estoy estableciendo en el libro, cómo el Poder Judicial, al menos en mi país, se convierte en juez y en parte. Cómo el Poder Judicial concentra demasiado poder que impide
que la función jurisdiccional se lleve como fue pensada. Bien. Voy a hacer un parate porque me gustaría extrapolarlo a otros países. Antes que nada voy a hacer otro paréntesis para mandar saludos a Nancy Legra, que te da la bienvenida a esta comunidad de escritores. Le mando un saludo a Amada Naranjo, que está aquí presente, y a todos los escritores que de a poco se van sumando a este encuentro. Y gran parte de ellos vas a tener el gusto de conocerlos en el encuentro de Altagracia. Ahora, volviendo al libro, yo creo que hoy en día el Poder Judicial está resonando en distintos lados del mundo, lo que hace que tu libro tenga valor a nivel mundial. De hecho, tenemos, a ver, en Argentina empezó a sonar fuerte el tema del lawfare, que es el miedo a la ley precisamente, por este exceso de poder que tienen el Poder Judicial. También tenemos, bueno, en la región, cuántos mandatarios fueron juzgados, cuántos fueron separados de las posibilidades de presentarse a elecciones. Incluso el mismo Trump creo que estuvo inhabilitado para presentarse. Yo creo que sin dudas el tema de la justicia en las constituciones modernas es un tema que vale la pena rever. Y este libro, a mi criterio, hasta donde estuve abordándolo, nos permite acercarnos de una forma amigable a algo tan complejo como es comprender el rol de la justicia. Así es, yo estoy sorprendido del auge que ha tenido este libro fuera de mi país, ¿eh? Déjame platicarte, déjenme comentarles que en el trayecto no de la publicación del libro, porque estamos hablando de que el libro es producto de una tesis, pero en el tiempo en el que yo estuve desarrollando esta investigación, fui objeto de muchos obstáculos que trataban de impedir que yo escribiera esa tesis. Sin embargo, jamás cambié el tema, jamás dejé mi investigación y la misma salió adelante. Yo estoy sorprendido del auge que ha tenido este libro fuera de mi país. He recibido comentarios de otras partes del mundo, incluso sé que este libro se está comercializando en Mercado Libre en diversos países, Argentina es uno de ellos. Sé que en España hay un grupo, hay una comunidad de estudiantes que están reunidos en un grupo precisamente para hablar de este libro, para tocar puntos y temas que desarrollo en este libro. Y estoy muy contento, estoy muy emocionado. Yo la verdad jamás pensé, como te dije, Franco, el punto al que iba a llegar con esto. Yo jamás pensé en escribir un libro. Y a causa de este libro es lo que provocó este libro, Power Law. ¡Ay, qué lindo verlo ahí presente! Aquí está. Muy bueno. Ahora, me gustaría saber un poco más sobre estos obstáculos que fuiste encontrando a la hora de escribir el libro. Porque, para quienes no conocen, para nuestra audiencia, nuestro invitado hoy es una persona realmente influyente en el mundo académico, en su propia universidad, en distintos ámbitos de su trayecto profesional. Se ha convertido en una persona distinguida, que vale la pena mencionar. Y me gusta saber cómo es que el Poder Judicial intentó plantar algún tipo de restricciones a la hora de que publiques tu libro. No puedo afirmar a ciencia cierta que haya sido el propio Poder Judicial o agentes del Poder Judicial de mi país que hayan provocado eso, porque mentiría, no puedo afirmar eso. Pero lo que sí puedo decir es que, de acuerdo a mis investigaciones propias, y vaya que sé investigar, soy abogado, tengo mucho tiempo litigando, sé y me consta que quienes obstaculizaron el desarrollo de esta investigación que culminó en este libro fueron propios colegas, propios doctores, académicos, que veían en esta investigación, tal vez tal vez por haber sido dependientes por muchos años del sistema judicial, o tal vez por cuestión de egos, pero
lo que sí te puedo decir es que esos obstáculos son a los que me enfrenté. A mí me llegaron a decir que todo lo que había escrito no era más que basura, que lo tirara al bote de la basura, que no servía, que cambiara mi tema, que por qué hacía eso, que por qué investigaba eso. Realmente yo lo hice de forma desinteresada porque, repito, lo que yo encontré en mi investigación y lo que está escrito en este libro es producto de mi día a día, de mi experiencia profesional, y yo creo que el conocimiento debe compartirse, y yo creo que el conocimiento debe darse a conocer a nuestros congéneres para superar esos problemas sociales en los que nos encontramos. Sí, totalmente. Sin dudas es un tema súper valioso. Yo creo que el sistema judicial es, bueno, el derecho en sí tiene ideas bastante conservadoras y cualquier intento de reforma claramente va a plantear algún tipo de resistencias por parte de quienes ejercen eh, los puestos vitalicios que ofrece el sistema. Y después también me gustaría abordar tu segundo libro, que también nace de una búsqueda por por cambiar las normas de juego. En este caso estamos hablando de World, mi inglés es malísimo, pero es el mundo del dinero, mundo, dinero y esclavitud moderna. Entonces, me gustaría hablar un poquito de él. ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que encontraste? ¿Qué es lo que transmite este libro? ¿A qué te referís con un concepto tan fuerte como el de esclavitud moderna? Bueno, este libro, World Money and Modern Slavery, correctamente Mundo, Dinero y Esclavitud Moderna, hace referencia a este concepto. Un concepto que está establecido en nuestra ley, en la ley internacional. En todo el mundo se debe de respetar que el hombre no puede estar jamás por encima del hombre. Este libro, al igual que Power Law, nace de una tesis. Verás, así brevemente, cuando yo terminé de estudiar el doctorado, o cuando terminé mis estudios doctorales, de forma inmediata, es más, yo todavía no terminaba el programa de estudios doctorales y yo ya estaba estudiando un MBA en finanzas en Europa. Entonces, cuando yo termino los estudios doctorales y traigo el tema de lo del libro, etcétera, yo estudiaba un MBA en finanzas y en administración de empresas. La investigación que inicié y que terminó con un examen profesional, yo la había dejado ahí. Yo realmente no pensaba en escribir ese libro, la había dejado ahí, pero tocó que yo fui invitado a un foro global de negocios en España, en Madrid, y una semana antes, lo recuerdo perfectamente porque una semana antes de irme a Madrid, me dicen, Roberto, no puedes venir al foro global de negocios sin presentar tu tesis. Estamos hablando que el foro global de negocios, algo que no mencioné, lo organizaba la universidad o el conjunto de universidades en donde yo estudié el MBA. Entonces, vas a tener 5 minutos para presentar tu investigación ante el foro ahí en Madrid. Y yo jamás dimensioné ni pensé de qué se trataba. Entonces, una semana antes yo estaba en la Ciudad de México y decidí escribir el libro. Digo, ya estaba la tesis hecha, ya había presentado el examen profesional y todo, simplemente le di una adecuación a la tesis para convertirlo, al igual que Power Law, en un libro con lenguaje comprensible, y como ya tenía la experiencia de haber escrito Power Law, no me fue muy difícil eh, terminar este libro, y así nació Power Law. Bien. En él se habla acerca de este concepto de que el hombre no puede estar jamás por encima del hombre, que es un derecho humano, y si tú lo ves así, imagina esto, y a todos los internautas y a las personas que nos están viendo interactuando a través de internet, del chat, es un bebé que nace en Argentina, un bebé que nace en México, o un bebé que nace en Mozambique,
o un bebé que nace en Alemania o un bebé que nace en Estados Unidos o en Canadá. ¿Qué culpa tiene él de nacer, crecer, desarrollarse, trabajar, formar una familia, vivir en el estado o en el territorio en el que le tocó vivir? Y por qué su realidad existencial cuando cumple la mayoría de edad es que en un territorio va a pagar más intereses o va a pagar eh, una tributación fiscal excesiva a comparación de un ser humano que vive en otro país. ¿Qué acaso son seres humanos diferentes? ¿O son seres humanos que se clasifican de forma distinta? Bien. Entonces te das cuenta Voy a hacer una que pausa. la... Voy a hacer una pausa Sí. porque al igual que vos, yo también estudié ciencias sociales y durante mis estudios, por ahí cuando nacen estos proyectos globales, universales, por ahí es una idea que empieza a darnos por lo menos una mirada crítica, nos empieza a arrojar una mirada crítica. Esta idea de decir, bueno, vamos a hacer un proyecto de financiación global y ya es como que esas simples ideas de alcanzar una unidad, de igualar el mundo bajo las mismas normas, bajo las mismas leyes, por ahí empiezan a preguntarse, ¿y estas leyes a quién favorecen, quién las impone, quién las regula? Y empieza a aparecer un montón de obstáculos que me gustaría consultar y debatir con vos ahora. Así es. Bueno, y eso tiene mucho que ver con dos aspectos, las ciencias económico-administrativas y las ciencias sociales. Porque a través de las ciencias sociales se establece esa clasificación que se conoce como derecho externo y derecho interno. Derecho interno obedece al derecho que cada país, conforme al sistema jurídico al que pertenece, conforme a la familia de sistemas jurídicos en las que éste se compagina o se integra, va a definir las reglas del juego del territorio que este Estado gobierna. Pero a su vez existe el derecho externo o el derecho exterior, el cual se clasifica en derecho internacional público y en derecho internacional privado. Y es ahí en donde se definen las reglas del juego. Entonces, por otro lado, tenemos las ciencias económico-administrativas, que son las que van a definir el sistema financiero, el sistema tributario, el sistema económico que tiene cada estado conforme al engranaje con el cual este se integra. Y entonces hay un punto de inflexión en donde el derecho o las ciencias sociales y las ciencias económico-administrativas deben de compaginarse. Pero en la realidad lo vemos que se compaginan en los derechos internos, pero en el derecho internacional no, porque en el derecho internacional público las reglas del juego las rigen o las definen los estados dominantes. Entonces los estados dominantes, a través de las organizaciones supranacionales o las organizaciones internacionales, son las que imponen las políticas financieras y someten a diversos estados o a diversos países bajo sus propias condiciones. Bien. Una consulta, ya que estamos hablando con un conocedor del tema. Eh, el mundo actual hoy, ¿no crees que estas grandes instituciones supranacionales están atravesando una crisis de existencia en la medida que los conflictos parecen agravarse a nivel mundial, que parece haber cada vez menos entendimiento entre las distintas naciones? Es más una pregunta personal mía. Desde mi punto de vista, muy personal, creo que sí, pero a su vez está sujeto a la interpretación que se le quiera dar. Y desde mi punto de vista y de mi experiencia, además como académico y conocedor de diversos sistemas educativos, podría decirte que dado el alto índice o grado de ignorancia social que hay en el mundo, este tipo de temas pasan desapercibidos porque únicamente la gente pensante son las que atienden estos temas y hacen cuestionamientos. Que precisamente eso es lo que yo busco ahora que esté en Altagracia, en Argentina, provocar preguntas disruptivas, así como la que tú has hecho, para que el foro con el cual yo llegue a interactuar y los escritores que voy a conocer en este ejercicio, en este foro internacional intelectual, podamos encontrar preguntas disruptivas que precisamente
tengan por objeto incentivar a la colectividad en general de que se den cuenta de este tipo de temas. Porque hoy por hoy, como tú lo dices, el mundo está en crisis. Está el problema en Sudamérica, está el problema en Europa, hay problemas en Asia, eh, y tal parece que a las personas nos interesa más ver las novelas, nos interesa más ver películas, nos interesa más otro tipo de tópicos y temas. El fútbol, por ejemplo, que a mí me encanta, me apasiona el fútbol. Somos hincha de Pero Tigres, según leí. así, así es, de Tigres. Este, creo que hay demasiada desinformación, demasiada ignorancia social que impiden que veamos este tipo de temas, ¿no? Y que la gente se haga este tipo de preguntas. Pero efectivamente, yo comparto tu opinión, el mundo está en crisis. Estas organizaciones supranacionales, eh, creo que con el tiempo tienen que reconfigurarse y tienen que renovarse, porque hoy por hoy los estados buscan incidir y participar en este tipo de temas como la tributación fiscal y el pago de intereses excesivos, que Bien. son los puntos. Bueno, voy a cerrar con esto, con esta idea de que me gusta ver a los autores cuando escriben para generar un cambio, cuando buscan motorizar preguntas, cuando se paran ante una sociedad y plantean nuevas formas de abordarla, nuevos sueños, nuevas utopías, nuevas formas de organizarnos, porque claramente es entender el poder que tiene la literatura, que es torcer los márgenes de lo que se puede decir, lo que se puede pensar, lo que se puede proponer, las formas que tenemos de organizarnos. Yo creo que cada nuevo libro nos enseña un poquito a eso, a abrir un poco las fronteras, a adentrarnos en el mundo de lo posible, cosas, sueños, utopías que todavía no podemos pensar, pero que esos horizontes se van corriendo en la medida que estas nuevas ideas comienzan a circular y ganar terreno. Así que te ofrezco este espacio para unas palabras finales, para que nos digas qué es lo que vas a venir a plantear en Altagracia y qué es lo que te gustaría encontrarte. Pues bueno, yo estoy muy contento, primero que nada, de, de participar en este foro internacional de encuentros de escritores, un foro intelectual. He leído algo acerca de la ciudad de Altagracia, pero sobre todo de Buenos Aires, que pues es la ciudad que más se conoce. Yo jamás he tenido la oportunidad de estar en tu país, la República Argentina. Estoy muy contento de saber que por primera vez en mi vida voy a estar en la República Argentina, en el país que es el campeón del mundo, porque de ahí es la selección argentina. Aquí le decimos a Messi el compadre Messi, porque pues, Messi pues es una estrella, ¿no?, del fútbol. Pero lejos de todo, estoy muy contento de que voy a conocer a gente muy talentosa, a la gente organizadora del evento, a estudiantes académicos, a sociedad en general, periodistas, pero sobre todo a los escritores, de los cuales he leído algo. Sé que son personalidades en sus países, sé que son personas de bien, y pues me va a dar mucho gusto estrechar sus manos, conocerlos y convivir con ustedes. Espero de la ciudad pues llevarme una experiencia muy bonita que estoy seguro y convencido de que me va a servir para abordar un siguiente libro, porque sé que la energía que voy a obtener de esta bonita ciudad de Altagracia va a servir para esclarecer mis ideas y definir el camino y la ruta a seguir en este libro nuevo que pretendo escribir. Bueno, me alegro muchísimo. Yo creo que no te vas a, estimo que no te vas a decepcionar. Y ya que nombraste Buenos Aires, te voy preparando diciendo que son dos campos completamente diferentes. Cuando vayas a Buenos Aires vas a encontrar un mundo muy distinto, otra velocidad, otro ritmo, otra gente, a la que vas a encontrar en Altagracia, donde por ahí es más chiquito, más pintoresco, más histórico y mucho más tranquilo. Así que bueno, espero que te puedas llevar una buena impresión, que puedas recorrer los lugares que
que alguna vez quisiste en Argentina. Y te agradezco por haber estado acá. Sos el primero de nuestros invitados, así que muchas gracias y espero nos podamos seguir encontrando en estos espacios de comunión que suele ofrecer la editorial. Muchas gracias. Nos vemos, muy amable. Gracias. Oye, Franco, ¿y tú eres del River Plate o del Boca Juniors? Uy, yo soy de Talleres de Córdoba. Soy de... Bueno, justo un equipo con bastones verticales azules y blancos, así que no creo que te haga mucha simpatía los colores. Te mando un gran saludo. Saludos, hasta luego. Chau, chau. Adiós, hasta adiós a todos. Bueno, ese fue José Roberto Salinas Padilla en su paso por nuestro nuevo espacio, nuestras entrevistas con los autores que vamos a estar tratando de organizar cada vez más seguido en estos vivos que nos encontramos con la gente. Lamento si hubo preguntas, no tuve tiempo, no tuve las habilidades motrices para gestionar el chat y la entrevista al mismo tiempo, pero les agradezco a cada uno de ustedes que están del otro lado, haciendo que este espacio tenga un poco más de vida. Bien, Nancy Legra menciona que va a haber un buen elenco para eso, para conocer buenos escritores, buenas personalidades, imagino, para hablar de cosas, de historias y distintos trayectos que tienen las autoras y que van a hacer que este espacio de Altagracia sea una experiencia realmente enriquecedora. Veamos quién más está acá. Amada Naranjo, muchas gracias Franco por su dirección y el compañero. Bueno, muchísimas gracias Amada Naranjo, otra de las escritoras que vamos a tener la suerte de tener aquí en Altagracia y que probablemente en las próximas semanas vamos a tener el gusto de entrevistar en vivo. Quizás me toque a mí, quizás a Muriel, depende de la recuperación que vaya teniendo en estos días. Pero bueno, la idea es que este espacio sea conducido por Muriel. Hoy la estoy reemplazando y tratando de ocupar su lugar, que probablemente nunca nadie pueda hacer eso. De todas maneras, vamos a hacer el intento. ¿Quién más tenemos? Mirage Project, de aquel lado. Muchas gracias, Miranda. Siempre un gusto tenerte. Es fantástico siempre contar con tu presencia del otro lado. Realmente lo agradezco de corazón. Una pena que no puedas estar en el encuentro, pero bueno, eventualmente vamos a tener el gusto de conocernos, no tengo duda. Todo bien, Nancy Legra, que se ríe de mi falta de habilidades para entrevistar y hacer preguntas del público en paralelo. Pero bueno, supongo que con la práctica y el tiempo voy a ir aprendiendo. A ver qué más tenemos. Excelente entrevista. Bueno, me alegro que les haya gustado. Y me alegro que puedan estar acá acompañándonos, acompañando al compañero que recién acaba de despedirse. Porque creo que es el punto más fuerte que tiene nuestra comunidad, que nos apoyamos mutuamente, que estamos acá siempre para acompañar a los demás compañeros que presentan sus obras, que hacen sus lanzamientos, que están tratando de ganarse un espacio en la comunidad. Y con ustedes es increíble, pero siempre hay agua en la pileta. Siempre que alguien aborda un nuevo proyecto, ustedes están ahí para respaldarlo, para dar presente y para decir: éxitos, adelante, este es el camino, contá con nosotros. Y eso es algo realmente muy importante y que se valora un montón de cada una de ustedes. Nancy Legra, gracias por la entrevista y por este maravilloso encuentro. Gracias a vos por estar del otro lado y esperamos tenerte del otro lado eventualmente para hablar de tus libros, para hablar de Cuba, para hablar de Más allá del horizonte, para hablar de Brasilia y de cada una de tus aventuras. Estoy seguro de que la comunidad al otro lado está anhelando tu entrevista también. Cristian Núñez, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio. Bien, y creo que eso es todo por hoy. Supongo que en la medida que vayan atravesando los encuentros, vamos a ir puliendo estos canales de comunicación
Y con suerte vamos a lograr hacer un programa digno antes de que Muriel ocupe nuevamente mi lugar, una vez que se mejore y termine la recuperación que ahora está atravesando. Aprovecho a decirles que ustedes también pueden participar. Simplemente escriban a contacto@editorial Somos Freelancers y a través de ese medio vamos a poder establecer una comunicación y tratar de encontrarnos, de gestionar para que cada uno de los interesados pueda contar sus experiencias literarias, pueda pasar por estos lugares y pueda tener este lugar donde hablar de sus proyectos, de sus lanzamientos, de sus obras y puedan conquistar el espacio que tanto merecen. A ver qué más tenemos. Muchas gracias por el programa de hoy, Pristine Producciones. Y así será. Gracias. Bueno, eso es todo entonces. Nada más que decir. Los saludo y les mando un fuerte abrazo. Nos estamos viendo. Chau.